Bueno, ahora sí decíamos, si tomamos como referencia la edad de Mercedes en el problema 25, entonces como X, dice Ernesto que tiene más que Mercedes. Ernesto es mayor que Mercedes, entonces le sumo 3 años. Dice que Mercedes tiene 5 más que Luis. Como Mercedes es mayor que Luis, entonces Luis debe tener 5 años menos para que sea menor que ella y corresponda con el problema. Y dijimos que cuánto era la edad que suman todos según lo que dice en el problema. ¿Cuánto suman todos? 58 años. Entonces, Ernesto más Mercedes más Luis es 58. ¿Cuánto según el planteamiento de acá, cuánto es Ernesto? ¿O qué representa Ernesto en términos de X? ¿Qué representa Ernesto? Ahí está, ahí se ve. ¿Cuál sería Ernesto? X más 3. X más 3, exactamente. ¿Cuál es Mercedes? ¿Cuál es Mercedes? 5 años más que Luis. No, pero miren acá ya el planteamiento. X menos 5. No, ese es Luis. Mercedes, ¿cuál es? Miren ahí. Ernesto ya dijimos que era X más 3. X. X, porque fue X. es nuestra referencia. X. Y Luis, ahora sí, ¿cuál es Luis? X menos 5. X menos 5. Los voy a señalar. Ernesto, dijimos que era 3 más que Mercedes. Mercedes es nuestra referencia, por eso la llamamos X. Y Luis, que como Mercedes es 5 años mayor, entonces Luis es 5 años menor, da esto. Y debe dar 58. A ver si ustedes recuerdan, y ustedes que ya son duchos en este manejo, ¿qué hago con las X? ¿Qué hago con los números? ¿Qué puedo hacer ahí de una vez? Letras a la izquierda y números a la derecha. Perfecto. Pero podemos hacer algo antes, incluso. Podemos hacer algo antes. En este caso, Sumarlo. sí, claro, sumarlo. Vamos, ahora voy a quitar esto, voy a copiar esto nuevamente y quitarle el resaltado para que ustedes vean el proceso. Y dice así. Entonces, las X. Tengo esta X y esta X. ¿Cuánto da eso? X más 3X. 3X. Sí. No lo pongan X a la 3, no. Es cuando multiplique. No, cuando están sumando sería X más X más X, 3X. Ahora, los numeritos. Tengo el 3. O incluso ustedes podían mover los números antes y daba lo mismo. Pero quisiera que... Veámoslo de esta manera. 3 menos 5, ¿cuánto haría? 3 menos 5, ¿cuánto haría? 2. ¿Cuánto? 3 menos 5. Menos 2. Menos Menos 2. 2, muy bien, menos 2. Signos diferentes se restan y el mayor determina el signo final. ¿Igual a cuánto? ¿Igual a cuánto? X. No, no, no. Porque ahora sé que ya, 58. pues al 58. No tiene nada más a la derecha, ¿verdad? No hay nada más a la derecha aparte del 58, ¿cierto? No hay más, ¿verdad? Ahora, si movemos, ¿qué vamos a mover a la derecha? Hay algo que podemos Los mover. números. El número. O sea, ¿el número cuál? ¿Qué número en específico? ¿El número? El 2. El menos 2. Que se convierte, recuerde que al otro lado se convierte en qué. Positivo. Sería 58 que yo lo mantengo y el 2, este me quedó muy feo. Entonces, y el 2 menos 2 se convierte en más 2, ya dijeron positivo. Por lo tanto, 3x es igual a 58 más 2. 60. 60. 60. Y ahora, pregúntale, ¿aquí se está despejada? No. No, ¿qué hago? Pasa el 3 a dividir. Exacto, el 13 pasa a dividir. Entonces pongamos esto de una vez. Y ya creo que ustedes ya me están dando la respuesta.
Entonces, X, 60 entre 3 se puede dividir. Sí, ¿Cuánto da eso? 20. 20. 20 años. ¿Esa es la edad de quién? Mercedes. De Mercedes. Porque X definimos a Mercedes. Entonces, Mercedes tiene 20 años. Y dándole cuenta con la información que ya tenemos, dice que Ernesto dice que tiene 3 años más que Mercedes. Entonces, ¿cuánto sería? 23. 23. Y ¿cómo es? Luis dice que Mercedes tiene 5 años más que él. O sea, 15. 15. 15 años. Hágame un favor, súbeme las edades que acabamos de obtener. 58. Quiere decir que está correcto, ¿cierto? Sí. Está correcto. Sí. Ve, les terminé resolviendo el problema. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta acá? No, señor. Listo. Es hacer ese tipo de planteamiento. ¿Hay alguno que nos quedó como con duda? ¿Alguna duda? Otro problema de los que se dejaron acá. Pero voy a volver de nuevo. ¿Alguna otra pregunta que tengamos la duda de eso? Estamos aquí. Si no hay hablen ahora, callen para siempre. Ojo, estamos ahí. ¿Te parece que sí o no? Voy a mirar en el celular un segundito. Perdón, estamos ahí porque me parece que. No, hablando solo sí yo no podría. Yo no puedo así. Estamos. No, profe, yo creo que ya todos entendimos. Bueno, esperemos. Si hay alguna duda en particular, no duden en escribir. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para aunque yo había dado una fecha anterior, aquí en la guía no, pero yo había dado una fecha anterior en el WhatsApp. Pero por favor, que no pase esta semana. Porque como dije, la próxima semana ya voy a dar el primer chequeo. Bien por los que ya me han entregado. Otros, pues unos me entregaron el primer bloque, el segundo bloque, pero necesitan hacerle algunas correcciones. Sí, yo se las voy a hacer. Entonces, sí, en el transcurso de esta semana les agradecería. ¿Listo? Ahora, les voy a mostrar lo que ahorita les voy a mandar por el grupo que es el tema parecido. Tenemos la ventaja de que las secciones que nos vamos a conectar los lunes, o sea, esta y el otro lunes, los vamos a resolver parte de ellos. Y los demás ustedes se encargan. Este es el mismo tipo de situaciones, solo que aquí hay una pequeña diferencia. Ahorita yo envío la hoja. Dice que los problemas que tienen en la parte de abajo. Miren, pillen ahí. ¿Qué tienen en la parte de abajo? La respuesta. La respuesta es para efectos de que verifiquen el trabajo que ustedes están haciendo. Aquí lo que me interesa es el proceso. Lo que me interesa es el proceso. Porque, y ustedes verifican en la respuesta que sí les dio. Entonces, el procedimiento es algo similar. Solo vamos a explicar unos problemas particulares. De paso, ustedes ya van avanzando. Y entonces, en el desarrollo de las siguientes clases, nosotros tenemos martes y miércoles, yo atiendo las duditas por el WhatsApp. Sí. El próximo lunes nos conectamos nuevamente, sin nada extraordinario ocurre, y para poder hacer un envío previo. Entonces, voy a empezar con el número 1 de esto. ¿Dónde estoy? Aquí está. Pero seguros que no hay alguna duda con nosotros, me preocupa. Listo. Ahora sí. Listo. Aquí dejo, bueno, voy a dejar la respuesta chiquitica. Dice, tengo 2/3 de lo que vale un computador. ¿Cuánto vale el computador si solo faltan 344.000 pesos para comprarlo?
Entonces siempre vamos a definir nuestra incógnita, lo que vamos a preguntar. ¿Qué es lo que preguntan? ¿Qué es lo que dice la pregunta? ¿Qué es lo que preguntan exactamente? ¿Qué es lo que preguntan exactamente? Ahí estoy ¿Cuánto señalando. al computador? Exactamente. Las X siempre son la respuesta a la pregunta. Entonces, X es el valor del computador. Es la respuesta a la pregunta. Porque la pregunta dice cuánto vale el computador. El X es la respuesta a la pregunta. Que aún no sabemos cuánto es. Es lo que vamos a hallarlo. Ahora dice, tengo 2/3 de lo que vale un computador. ¿Se acuerdan en el de lenguaje algebraico cómo escribimos la fracción de algo? Si dice que son los 2/3 de algo, pues escribimos, ¿cómo escribimos eso? ¿Los 2/3 de quién? ¿De quién? De 2/3 de X. Exacto. Esos son los 2/3 de lo que vale el computador. Entonces, aquí lo voy a escribir aparte para que lo aclare. Esto es 2/3 X equivale a los 2/3 de lo que vale el computador. Ahora volvemos a la ecuación. Los 2/3 que vale el computador y dice que le faltan 344.000 para comprarlo. ¿Cómo los incluyo acá? Dice, tengo esa parte y faltan los 344.000. ¿Cómo los vinculo? ¿O con qué operación lo vinculo? División, ¿Cómo? división. No, dice que me faltan. Me faltan. O sea, tengo esto y me falta algo para completar algo. O sea, como aumentar, suma o algo Eso, así. suma. Suma. Es la suma. Porque tengo esta parte y ¿cuánto me falta? Me falta 344 para comprarlo. Si lo compra quiere decir que se paga todo el valor completo del computador. ¿Cuál es el valor del computador según lo que acabamos de decir? ¿Cómo definimos el valor del computador? X. X exactamente. X. El valor del computador es X, ¿cierto? Entonces, acá lo voy a escribir con unos globitos para que entiendan de dónde sale todo. Entonces, ¿dónde estoy? Yo solía usar mis globitos. Aquí está. Entonces, este 2/3 X significa los 2/3 del precio del computador. Pero ahorita le amplío la imagen del tamaño. Esos son los 2/3 del precio del computador. Eso ya corresponde. Un segundo. Esos son los 2/3 del precio del computador. Los 344.000 fue lo que faltó. Lo que falta para pagar. Y la X es lo que vale. Porque dice que tengo un pedacito, tengo una parte del precio, me falta pagar otra parte para tenerlo completo del computador. Y entonces, sabiendo esto, ya tengo esta ecuación. Ahora, el procedimiento para las ecuaciones es el mismo. ¿Me lo recuerdan, porfa? ¿Cómo cómo organizamos en una ecuación? El procedimiento X a la izquierda y números a la derecha. es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces, las X a la izquierda. Entonces voy a mandar esta X a la izquierda así. El X se va para este lado. El X, ¿con qué signo va a pasar? A la izquierda. Si el X, ¿qué signo tiene el X aquí a la derecha? ¿Qué signo tiene inicialmente?
¿Qué signo tiene? Sí, negativo. Positivo. Y lo quiero pasar, se pasa a negativo, se vuelve menos X. Y ahora, dijimos que los números, ¿para dónde? ¿Los números van para dónde? A la derecha. A la derecha. Entonces, vamos con el... ¿hay más números o solo está ese 344.000? ¿Hay más números o no? ¿Hay más números? ¿Hay más o No, no? es solo el Solo ese. 44. Solo 344. Y entonces, como paso al otro lado, paso de qué signo a qué signo. Paso a la derecha. El positivo pasa a negativo. Exacto, paso negativo 344.000. Y les voy a hacer una pregunta. Esta X indica que cuál es su coeficiente o cuál es su valor que está antes. Cuando está una X sola, ¿qué se entiende? Que es un número, ¿qué número está antes de él? Una X sola. ¿Qué número se entiende que es ese? 1. 1. Y resulta que tengo una fracción restando con un entero. ¿Se acuerdan que cuando tengo una fracción, un entero, al entero yo le pongo algo para operar con la fracción? ¿Qué le pongo? Mira, dijimos que eso era 1. ¿Qué le pongo al entero para que me dé la fracción? Pista, es un numerito abajo. Otro 1. Otro 1, ¿cierto? No importa si así, que aquí sea 3, aquí sea 4, un entero cualquiera, se le pone siempre un 1 debajo para empezar a hacer la operación de fracciones. Esto no era lo que quería. Pero se le pone la operación de fracciones. Aquí está ese 1. ¿Y recuerdan cómo se operan las fracciones? En este caso, resta de fracciones. ¿Cómo se Método mariposa. método mariposa o como le llamen? Eso. Yo le prefiero llamar método mariposa porque es como más fácil de recordar. Entonces, bajando, subiendo y los denominadores. Ya lo recuerden. Entonces, sería así. Procedamos. Esto ya no necesito esto. 2 por 1. Vamos, siempre la primera diagonal de arriba a abajo. Siempre esta. De arriba a abajo. 2 por 1. 2. 2. Y con la X que estaba aquí, con esta X, pues sería 2 ¿qué? 2x. Pues 2X, correcto. Signo que hay en medio de las fracciones. ¿Cuál es el signo que está en medio de las fracciones? Menos. Menos, claro. Y 3 por 1. 3 por 1. 3. 3. Ojo, tengo que aclarar. Las X que vienen solamente afectan para arriba. Solamente afectan al numerador. O sea, no las vuelvan a multiplicar con el denominador. Entonces, esto es como si fuera 1X. Entonces, 3 por 1, 3. ¿Y la X? ¿Qué queda? ¿Qué pasa con la X? 3 por 1, 3. ¿Y la X? Pues, ¿qué queda? ¿Es X? Las X, exacto. Ahora, vamos a operar lo que está arriba. 2 menos 3X. 2X menos 3X. 2 menos 3, ¿cuánto es? X. X. Pero X, ¿me puedes decir con qué signo queda? ¿Con qué signo quedaría? Menos. Menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es menos. ¿Porque es el Sí, mayor? es el mayor, exactamente. Resta, signo diferente resta y el mayor determina el signo final. Listo, quedaría X sobre 3. Podemos colocar este menos por acá, es también válido. Y fíjense qué es lo que encontramos, que hay negativos a ambos lados, ¿cierto? Hay negativo aquí, negativo acá. ¿Qué puedo hacer con esos negativos? No. Negativo izquierda y negativo derecha, ¿qué puedo hacer con ellos? Se cancelan. Se cancelan, perfecto, se cancelan.
juas y juas. Se va. Quedando estos positivos. Pero una pregunta. Ya que quito estos negativos, porque se cancelaron, porque negativo por negativo da positivo, ¿en la X está despejada, sí o no? No, No, no está despejada. ¿Qué hago con ese 3 que la está acompañando? Ese 3 que está haciendo con esa X. pasa a la derecha. Entonces, Se pasa a la derecha, ¿a qué? ¿A qué operación? ¿A qué operación? multiplicar. Multiplicar. Lo que divide pasa a multiplicar, lo que multiplica pasa a dividir. Ya lo sabemos de toda la vida. Entonces, esto nos quedaría así. Para multiplicar y quedando que la X ya queda por fin sola esta letrica, queda solita. Y el 344.000 lo voy a multiplicar por 3. ¿Qué cuánto daría eso? 344.000 por 3. ¿Cuánto haría 344.000 por 3? Entonces, hagámoslo acá. 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. Estoy de atrás, de adelante para atrás. 0. 3 por 4, 12. Llevo una. Millón, 3 por 4, 12 y una 13. Millón. 1.320.000. Sí, señor. 1.320.000. Espere, ¿320 o 322? Espere. Ah, no, 1.320.000. Ah, no. ¿Sí es? 1.032.000 pesos, Millón básicamente. sí, millón cero, uno cero, sí señor, millón cero 32. Porque 4 por 3, 12 llevó una, 13 llevó una, 3 por 13, sí, millón cero 32, 3 por 3, 9 y una 10, millón cero 32. Ese es el precio del computador. Lo que comprueba con la respuesta, que la tengo acá arriba. Ahorita les envió la hoja. Entonces, ¿qué haría? La respuesta que aquí ya la tenemos, millón cero 32, ¿cierto? Ahí está. Bueno, ¿Y cómo sabemos que es? Bueno, ya sabemos la respuesta, ya sabemos la respuesta. Aunque les pedí una verificación. La verificación es simplemente reemplazo este valor en la ecuación original, la que obtuvimos nosotros, que es esta. Porque dice, tengo los 2/3 del precio del computador, 1.032.000. Pero ahorita corrijo el paréntesis, 1.032.000. Le sumo 344.000 y debe dar 1.032.000. Ay, chale. Debe dar 1.032.000. ¿Cómo comprobamos? Entonces, cuando multiplico una fracción por un entero, ¿cómo lo puedo hacer? Una fracción por un entero. Multiplicar. ¿Cómo hago eso? Se le agrega un 1 abajo de Agrego en uno abajo, muy bien. Abajo del entero. Y multiplico. ¿Cómo se multiplican fracciones? Multiplicar. frente. De frente. Multiplico de frente. Entonces, 2 por 1, 32 y 3 por 1. Entonces, ¿qué nos queda? 2 por 1, 32. Sería el doble de ser 1,32, que es 2,064, ¿cierto? 2,064 entre 3 más los 344 debe darme 1.032.000. Y 2,064 dividido en 3, ¿cuánto daría? La división entre estos dos. Entre 2,064 y 3. Hagámosla. Entonces, 0, 0, 0. Bueno, bueno, saquémosle. Es como si fuera a sacarle tercera. 688. Sí,
La 6, porque es 3 por 2, 18, 688, sí, 8 y 8, 688.000. Exacto. O lo di bien aparte. Y vamos a verificar si la suma, esta suma, ¿cuánto nos da? 688 más 344. ¿722? Verificamos. 688 más 344. 1.032.000. Millón 32. ¿Cómo lo compruebo yo? Haciendo la operación. $688 más 344. 688, 344. Entonces, disculpe que esto es como limitadito acá. Entonces, 2, llevo una. 3, llevo una. 6 y 3, 9 y una 10. Sí, exactamente. Da lo mismo. Quiere decir que sí la respuesta está como tal. Pues yo les pondré una verificación por si acaso, pero no, pongamos el proceso de verificación, aunque la respuesta se encuentre. Listo. Ahora, ¿alguna pregunta respecto a esto? No, señor. Bueno, esperemos. Voy a mirar otro problemita. Por ejemplo, este me parece hasta sencillo. El número 2. Ahorita como dije, ahorita les envío. Ya no da la respuesta del problema, pero lo que queremos lo que me interesa es el procedimiento. ¿Listo? Entonces, dice que Miguel tiene una colección de estampillas y compra otra colección formada por el mismo número de estampillas. Después regala 60 estampillas y le quedan 62. ¿Cuántas estampillas tenía inicialmente? Entonces, miren la pregunta que, ¿cómo lo formula? La pregunta que recuerde que la pregunta suele dejarnos que esa es la X. Entonces la X, ¿qué es lo que nos pide la pregunta? ¿Qué es lo que nos pide la pregunta, jóvenes? ¿Qué es lo que nos pide la pregunta? ¿Cuál estampilla tenía el niño? Exactamente, número de estampillas iniciales. La X es la respuesta a la pregunta. Así es sencillo. Ahora, dice que vamos ahora con el planteamiento del problema. Dice, Miguel tiene una colección de estampillas. ¿La colección cuántas estampillas tenía inicialmente? Pues X, que es lo que nos preguntan. Dice que compra otra colección formada por el mismo número de estampillas. ¿Qué quiere decir eso? Compra otra colección formada por el mismo número de estampillas. Si las estampillas son X, y dice que compró otra colección formada con ese mismo número, pues ¿cuál sería ella? ¿Cuál? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me estaban preguntando? Es que yo lo entendí, profe, o me estaban diciendo, o ya me estaban diciendo la respuesta. Entonces, si compra otra colección formada al mismo número de estampillas y tenía X estampillas, pues ¿cuánto debo agregarle? X. X, eso. Es que no le entendía a quién me estaba hablando. Entonces, esta era la inicial, esta era la que compró. Dice que regala 60. Si regala 60 quiere decir que ¿qué le va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye 60 estampillas, correcto. Y dice que al final, ¿cuántas le quedaron? 62. 62. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Ahora voy con mis famosos globitos para explicar de dónde salió todo. Entonces,
Dice, este primero X eran las que tenía. Esos globitos no es necesario que los haga, solamente es para que ustedes entiendan de dónde salió. Las estampillas que tenía. La otra fue la que compró, las que compró. Las estampillas que compró. Ese menos 60 correspondía a qué? ¿A qué era que ese menos 60? Las que regaló, Las que las regaló, exacto, las que regaló. Que regaló. Y ese 62 eran las que, ¿qué? le quedan. Las que le quedan. Todo problema se puede pasar a un estilo de... Todo problema en letras se puede pasar a una ecuación siempre. Entonces, y nos quedó súper sencilla esa ecuación. ¿Por qué? Porque mire, recordemos las reglas de siempre, que es, ¿cómo son las reglas de siempre con las ecuaciones, con este tipo de ecuaciones? Se suman Podemos sumar, sí. X y X podemos sumarlo. ¿Cuánto haría? los X. 2X. 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 2X menos 60 igual a 62. Ahora sí la regla fundamental. La regla fundamental de las ecuaciones en este caso, ¿cuál es? La que siempre nos X a pasa. la, ¿X a la qué? ¿A la qué? ¿A la qué? X a Sí, 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 la sí. izquierda y X a la derecha. Exacto. La misma regla de siempre aplica. Entonces aplico. Entonces, ¿hay más X? ¿Solo hay ese 2X o hay más X? Solo está esa. Solo está esa. Entonces quedaría 2X. ¿Qué número debo mover? 2x igual 62 más 60, profe. Más 60. Correcto. Debo mover el 60. El 60 se convierte en positivo. Acabo de decírmelo completo. Muy bien. Y eso quiere decir que van a sumarse 62 y 60. El menos 60 pasa a ser 60 positivo con el cambio de posición. Quedando que queda 2X a la izquierda. A la derecha, ¿cuánto haría? 122. 122, ¿cierto? Pregunta, ¿X despejada? No. No, No. no, la X no está despejada, entonces ¿qué hay que hacer? Pasa a un Dividir. divisor. ¿Quién pasa a dividir? Vas a dividir. ¿Quién pasa a dividir? El 2. El 2 pasa a Y dividir. 122 dividido. Exacto, eso, ustedes ya saben eso muy bien. Entonces, X, y esto quedaría sobre 2. Perfecto. 122 sobre 2. Y 122 sobre 2 se puede dividir, ¿verdad? 61. 61. Por lo tanto, Miguel tiene 61 estampillas. Espere que quedó como raspando acá. 61 estampillas. La verificación es muy sencilla. Solo guíense en el problema o con la ecuación, guíense en el problema. Dice que tenía inicialmente ¿cuántas según lo que acabamos de obtener? ¿Obtuvimos? ¿Cuántas obtuvimos? 31. 61. Adquirió una de la misma cantidad, o sea que le agrego 61. otro 61, muy bien. Espera, amplío un poquito la letra. Regaló 60, ¿cierto? Y debe quedarle 62. Verifico. Entonces, 61 más 61. O más fácil, o más fácil. ¿Cuánto da esta resta? ¿Cuánto da esta resta 61 menos 60? Eso ustedes la sacan de No. 1. 1, ¿cierto? 61 menos 60 da 1. Y 61 más 1, 62. 62. Exacto. O lo hubieran hecho también. 61 más 61, que es 122 menos 60, les debe dar lo mismo. ¿Listo? Entonces ahí se comprobó ya el primero y el segundo.
¿Perfecto? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas o algo? No, señor. Ok. Listo. Entonces, igual esto lo voy a compartir luego. Ahora sí. Vamos ahora con otro. Voy con el tercero y después con uno especial. Vamos a ver si alcanzamos. Ya nos está pidiendo un poquito de tiempo esta cosa. Entonces, dice lo siguiente. La respuesta es para que solamente es para efectos de que ustedes comprueben que les quedó bien el proceso. Dice, después de caminar 1500 metros me queda para llegar al colegio 3/5 del camino. ¿Cuántos metros tiene el trayecto? Entonces recuerden que miran lo primero la pregunta. ¿Cuántos metros tiene el trayecto o el camino? Entonces, esa sería nuestra X. Metros que tiene el camino. ¿Cierto? Dice que el problema dice lo siguiente. ¿Caminó cuántos metros inicialmente? ¿Cuántos metros caminó inicialmente? 1500. 1500. Entonces, caminó 1500 metros. Lo hago más grande. Lo hago más grande. Tiene 1500, ¿cierto? Tiene 1500. Y esos 1500 metros dice que cuánto le falta para el camino. ¿Qué porción dice que le queda del camino? 300. 3/5. Pues coloco los 3/5, pero no son 3/5 solitos. Son 3/5 que hacen parte del camino. ¿Y el camino cómo lo nombramos nosotros? X. X. Es 3/5 de X. Y eso debe dar ¿a quién? Al camino completo, ¿cierto? 1500 que ya caminó, 3/5 que le faltan, entonces debe dar el camino completo. ¿Y cómo se representa el camino completo según lo que acabamos de escribir? ¿Cuál sería el camino completo? Pista, ahí está, ahí se ve. X. X. Perdón, ¿les pareció conocido ese problema? ¿Se les parece alguno que ya hicimos? De hoy, claro, de hoy. Se El parece computador. del computador, se parece al del computador. Ahora, mis globitos para explicarles de dónde salió y seguimos. Entonces, sabemos que estos 1500 que ya recorrió. Recorrió. Estos 3/5 son lo que faltan. Lo que falta del camino. No son 3/5 de metro, sino 3/5 del camino. Por eso hay que se asoció con la X porque es del camino. 3/5 partes del camino. Y esa X dijimos que era el camino completo. Por lo tanto, procedemos. La misma regla de siempre para las ecuaciones. ¿Cuáles vamos a mover? La misma regla. X a las Las izquierdas. X a la izquierda y los números a la derecha. La misma cosa. Es prácticamente lo mismo. Entonces, las X las vamos a dejar a la izquierda. La que ya estaba a la izquierda era 3/5. Listo. Esta X la vamos a mover porque no estaba a la izquierda, sino a la derecha. Y por lo tanto, ¿en qué se nos transforma? ¿En qué se transforma esa X? ¿En qué se transforma? Ecuación también. Sí, pero ¿en qué se transforma X? Esta X de aquí, la que está a la derecha, la vamos a mover a la izquierda. Entonces, ¿en qué se convirtió esa X que estamos moviendo? Lo mismo que no. Menos. Menos, exacto. Porque esa X de acá no tiene signo, indica que es positiva. Se tiene que cambiar de signo. Ahora, números a la derecha. Entonces, ¿qué número necesito mover? ¿Qué número se necesita? 1500. El 1500. Entonces voy a mover ese 1500 para acá.
Y entonces el 1500 quedaría acá. Pero ojo, ese 1500, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al 1500 como lo cambiamos de posición? Pasa negativo. Pasa negativo porque era positivo. Perfecto. Ahora, ustedes ya recuerden, ¿qué debo hacer aquí para continuar? El 1 El debajo 1. de la X. El 1 debajo de la X, sí, está bien. El 1 debajo de la X, sí. No es necesario colocarle el 1 si está solo. Ahí está bien. Y esta X es preferible mantenerla acá arriba, porque solamente opera el de arriba. ¿Y qué toca hacer ahora? Operarla. ¿Cómo? Método mariposa. Método mariposa. La misma vaina. Como son fracciones, la misma cosa. Entonces, va aquí y el de abajo. Entonces, procedemos. Recuerden primero la diagonal de arriba para abajo, porque esas tienen un orden. Entonces, espera, esto yo no lo necesito. 3 por 1, 3x por 1. 3X. 3x. Signo que está en medio de ellos. Menos Menos, correcto. 5 por x. 5X. 5x. Y 5 por 1. 5. 5. Exacto. Ahora, fíjense lo que hay arriba. Arriba hay 3x menos 5x. ¿Los puedo operar? 3x menos 5x. Estos de aquí arriba. ¿Se pueden operar, sí o no? ¿Se pueden operar, sí o no? ¿Sí? Sí, claro, porque ambos son x. ¿Cuánto haría el 3 menos 5? 3 menos 5, ¿cuánto da? -2. Menos 2. Entonces menos 2x porque ambos son x. Entonces menos 2x sobre 5. Dejemos el negativo a la parte de aquí. Por leyes de signos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué encontramos ahí? Cancelarlo. Cancelar los menos. Los menos. Exacto. Si están a ambos lados y solitos en ambos lados, entonces podemos cancelarlos. Perfecto. Nos queda en esto, pero en positivo. Entonces esto ya no, ya este negativo no lo necesito. ¿Qué hago con ese 5 de abajo? ¿Qué hago con ese 5 de abajo? De la X, del 2x, perdón. El Lo 5, pasa a multiplicar. exacto. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar aquí. Por lo tanto, ¿qué haría? ¿Qué es lo que queda arriba ya que pasé el 5? ¿Qué es lo que queda arriba? ¿Qué es lo que queda, mejor dicho, a la izquierda? 2. 2x. El 2x. El que queda arriba porque no le hizo nada. Y el 1500 voy a multiplicar por el número 5. 1500 por 5. 7500. 7500. Uy, espéreme que ya me está avisando que falta un minuto. Creo que me va a tocar mandar un enlace para al menos cerrar este. ¿Listo? Entonces voy a desconectar un momento. Vuelve grabación. Listo. Ven en este momento donde estábamos trabajando en Word, ¿cierto? ¿Lo ven en este momento? Sí, señor. Lo vemos. Listo, perfecto. Quedamos entonces que es 1500 por 5, 7500. Acabaron a decirme. ¿La X está despejada o sí o no? ¿La X está despejada? ¿No? No. Entonces, para que quede despejada, ¿qué toca hacer? Para Pasa a dividir. Vas a dividir exactamente. Entonces, S2 pasaría a dividir debajo del 7500 para que el 2, pero voy a mostrarlo gráficamente. Y 7500 quedaría sobre 2.
Y 7500, ¿cuánto sería la mitad de 7500? ¿Qué es la división entre dos? ¿Cuánto es la mitad de 7500? 3750. 3750, que es efectivamente lo que tenemos en la respuesta inicial. 3750 metros tiene el camino. Entonces la respuesta dice, el camino tiene 3750 metros. Listo. ¿Cómo verifico? Verificamos con el problema. Dice el problema que llevaba 1500 metros recorridos. Entonces, 1500 metros. Y le faltaban ¿cuánto? Las 3/5 partes del camino. Las 3/5 partes. Pero ya no es X, sino ¿cuánto? ¿Cuánto fue el valor que dio? 3750 metros. 3750 metros. Debe dar los mismos 3750. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Recordemos que esta es una fracción por un entero. Al entero le pongo 1. ¿Y cómo multiplico fracciones? Multiplicar, no sumar, multiplicar. De frente. De frente. Multiplicamos de frente. Otra vez aquí. Y entonces, ya hacemos. ¿Qué haría? 1500. 3750 lo multiplicó por 3. ¿Cuánto daría? 3750 por 3. Bueno, 5 por 1, que es más rápido, sale 5. ¿Cuánto daría 3750 por 3? Estos dos de arriba. 11.250. ¿Cuánto? 11.250. 11.250. Verifico 5, 15. 1, 2, llevo 1. 11 o 10. Pero 0, 5, van 2. ¿Sí? ¿Segura? Sí, 11 o 10. 11 o 10. ¿Cuánto es? 11.250. Ese sí es 11.250, ¿cierto? Espérenme un segundo. Ay, la tenía aquí. Listo. Entonces da 11.250 la multiplicación. ¿Listo? Listo. Vamos a dividir eso entre 5. O también sacarle quinta, que es lo mismo. 2.250. 2.250, ¿cierto? 11.250. Y 5. 2.250. ¿Y cuánto daría la suma de 1.500 más 2.250? 3.750. 3.750, lo que comprueba la verificación de la ecuación. Igual la respuesta, aunque la teníamos, pero ya sabe lo que me interesa a mí. ¿Listo? Ahora, no es más, ya está la verificación de ese problema. Y ahora, listo. ¿Alguna pregunta al respecto? No, señor. Listo. Me voy con uno que me parece interesante. El número 7, que tiene no una respuesta, sino 3. Pero con una respuesta sirve para hallar las demás. Dice lo siguiente. Los 3 finalistas de un concurso deben repartirse $2.100 de forma que cada uno reciba $500 más que el que ocupa una posición inferior. ¿Qué cantidad de dinero recibe cada uno? Entonces, en este no puedo guiarme con lo de la X en la pregunta porque hay más de una respuesta. Dice que ¿cuántos finalistas son? ¿Cuántos finalistas son? 10. Son 3. Entonces vamos a poner que X
Dice que reciben en diferente cantidad. Dice que cada uno reciba $500 más que el que ocupa una posición inferior. Vamos a llamar que X sea el menor, el que menos reciba. El que le sigue, ¿cuánto recibiría? $500 de más. Exacto, pero ¿cómo se traduciría en términos de X? Como recibe $500 de más, como acabas de decir, entonces, y sabemos que X es el que tiene el menor, pues ¿qué representa? ¿Cuánto recibe el menor? ¿Qué cantidad recibe el menor? Según lo que acabamos de plantear. X. X. Y se dice que recibe $500 de más, entonces ¿cómo sería? A eso es lo que quería llegar. X más 500. 500, exacto. Eso es lo que recibe el segundo. Y el tercero, llamémoslo menor, llamémoslo primero. El tercero recibiría más que el anterior. El anterior tuvo X más 500, pero recibe otros 500 más, ¿cierto? X más 1000. Exacto. X más 500 sería X más 1000. Y ya tengo los tres. Tengo. El primero, ¿cuánto recibe? ¿Cuánto dinero recibe? El primero. X. X. El segundo, ¿cuánto fue que determinamos que era ese segundo? 500. ¿Cuánto? X más 500. X más 500. ¿Y el tercero cuánto? Acabamos de decirlo. X más 1000. X más 1000. Y el resultado final dice que ¿cuánto es el premio total? $2100. $2100. Bueno, ustedes ya me pueden decir qué sigue. ¿Qué sigue ahí? ¿Ve? Ya teniendo ese planteamiento ya sale fácil. Entonces, ¿qué hacemos con... ¿Qué podemos operar así de una vez? Aquí ya teniendo la ecuación. ¿Qué podemos operar de una vez? X. Las X. ¿Cuánto daría todas las X que aparecen? X, X y X. 3X. 3X. 3X, correcto. 3X. ¿Podemos hacer algo con estos números a la izquierda? Se tratan a la derecha con el signo contrario. No, pero podemos hacer algo antes. Sí, bueno, está bien. ¿Sumar? Sumarlos. Sumarlos, operarlos antes de trasladarlos. No quiere decir que trasladarlos antes no esté mal, está bien, pero es más práctico primero operarlos los que están en el mismo lado. ¿Cuánto haría la operación entre estos dos? Ambos positivos. ¿Cuánto haría esos dos? La suma de esos dos. 1500. 1500, exactamente. Entonces, 1500. ¿Y eso sería igual a cuánto? 2100. A los 2100 que estaban. Ahora sí, ¿cuál hay que mover? Hay algunos que El 1500. el 1500 se tiene que mover. Se mueve de izquierda a la derecha. ¡Ay! Yo tengo pulso muy malo. Entonces, bueno, la idea es esa. Entonces, cuando muevo el 1500, entonces se me va al otro lado como que estaba el 1500, Negativo. exacto, el 1500 era positivo, se transforma en negativo. El 2100 no hay cambio porque recuerde que ya estaba a la derecha. Listo, ahora sí, 2100 y 1500 quedaron en el lado derecho. ¿Cuánto da la operación entre esos dos? ¿Cuánto es la operación de esos dos? 2100 menos 1500. Está sencilla. 2100 menos 1500.
600. 600. Pregunta, ¿X despejada? ¿La X está despejada? No. No, entonces, ¿qué hago con ese 3? Con ese 3 que está acompañando la X. Va a dividir. Pasa a dividir al 600. Y ya, yo creo que ya están intuyendo cuál es la respuesta. Entonces, 600 entre 3. 600 entre 3, ¿cuánto da el resultado? 200. ¿Cuánto? 200. 200. Ese 200 son $200. $200 que le corresponden ¿a quién? ¿A quién le corresponden? De los 3. Ave María. ¿A quién le corresponden de los 3 esos $200? Al primero, segundo, Primero. tercero, al primero. Entonces, por lo tanto, como X es el primero, entonces el primer tiene $200. Y aquí ya estamos haciendo la verificación. El segundo, dijimos que eran 500 más que el anterior. Entonces, ¿cuánto recibe? 700. Exacto, recibe $700. Y el tercero, que es el que más plata se lleva, este recibe 500 más que el anterior. 1200. Exacto. Los 700 que obtuvo el anterior le sumo 500. Es lo mismo que sumar 200 más 1000. Nos da $1200. Ya mejor, sumamos 200 más 700 más 1200. ¿Cuánto es eso? Sumamos todo. 2100. $2100. Que es lo que el problema ya nos decía, ¿cierto? El premio es de $2100 y así quedó repartido. Listo. Una pregunta. ¿Se le asemejó esto a algún problema que trabajamos? ¿Tiene alguna semejanza con otro problema? ¿Sí o no? Los que estuvieron desde el Sí, principio. señor. Sí hay. Se parece, no al de esta hoja, sino al del anterior. Se parece al ejercicio 25. ¿Cierto? Porque le íbamos añadiendo o quitando de acuerdo a una referencia. Que esta referencia era en este caso usamos el que menos plata recibe. ¿Listo? Ahora sí, preguntas. No, señor. Ok.